Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Este pues, es un tema más de Texan, que son técnicas de solución de administración de negocios. Y hoy les voy a dar el tema de plan de negocios. Bueno, Texan, pues, el objetivo de este proyecto es ser un intermediario en la asesoría de emprendimiento de negocios con la finalidad de buscar las mejores herramientas de negocios para llegar al éxito. Los productos son Texan Micronegocio, local, nacional, internacional y mundial. Son los temas que me gustaría lo que es abarcar, pero vamos por pasos, ¿no? Los temas serían plan de negocios, plan de mercadotecnia y plan financiero. Bueno, Texan Micronegocios. El plan de negocio todo usuario debe tener cimientos y bases en sus negocios y asimismo conocer su producto o servicio, que sería el plan de negocios, plan de marketing y plan de financiamiento. ¿Cómo elaborar un plan de negocios? La mayoría de las personas cuando inician un negocio no tienen un plan, no hay un plan de negocio. La mayoría de las veces porque se desconoce totalmente cómo elaborarlo y otras de las veces porque no hay tiempo para hacerlo. ¿Por qué tener un plan de negocio? Porque de cada 10 empresas por lo menos el 80% después de 5 años fracasa. En esta situación de los negocios, y entonces cuando tú tienes un plan de negocio te permite tener una visión clara de dónde estás, hacia dónde quieres ir y bueno, obviamente revisando todas las áreas del negocio, en fin. Pero es importante el poder elaborar. Y entonces, ¿por qué es importante tener un plan de negocios? Porque te da un rumbo, porque te define rumbo a seguir y obviamente cuando tú tienes un rumbo tienes una ruta, de ahí no te sales. Y bueno, la mayoría obviamente de las personas que no tienen un plan de negocio normalmente empiezan con un negocio y termina vendiendo algo totalmente diferente a los servicios que proporciona en un principio, que fue la causa o raíz de iniciar este negocio. Y entonces, bueno, nosotros debemos tener siempre en esta situación de hacer un plan de negocios. ¿Para qué me sirve el plan de negocios? Uno, para verificar la viabilidad de negocio, si es viable o no es viable, en fin. 2. Tener una misión clara y objetiva del negocio, así como su visión y objetivos. Esto nos permite prácticamente el visualizar cómo vamos a llevar ese negocio a través de tiempo o bien con metas y con objetivos a corto, mediano y largo plazo para detectar y prevenir problemas antes de que ocurra. Esto nos puede ahorrar tiempo y dinero. 4. Determinar y optimizar mis recursos. Para eso también te funciona. Cómo vas a utilizar todos los recursos que vas a tener a tu disposición. 5. Examinar el desempeño del negocio. Obviamente, al ir funcionando, cómo se va comportando esta conforme a lo planeado. 6. Para identificar cuál es tu rentabilidad. Este punto es importante. Si tú no sabes cuánto te va a dejar tu negocio mensualmente o por día o anualmente, si no sabes cuál es la rentabilidad, estás totalmente perdido. 7. ¿Cuál es el valor de negocio? Obviamente, cuánto te va a costar tu negocio. 8. Para que la puesta en marcha sea efectiva, vamos a considerar que vamos a iniciar un negocio, un plan de negocio, la puesta en marcha. Es como ponerlo lubricante, pues a todo, un mecanismo para que esto funcione con eficacia. 9. Para respetar su solicitud de crédito antes una identificación financiera. Si en esto y en un momento determinamos requerimos el que tengamos que soportar o pedir algún crédito,
denme su business plan para saber qué cosa con su negocio te sirve para presentarlo en una función financiera. 10. Te brinda un marco de acción para una correcta toma de decisiones. Y obviamente lo que te comentaba, ya estás visualizando cuáles podrían ser las causas por las cuales tu negocio puede fracasar o puede potencializar. 11. Para lograr alianzas estratégicas. Si yo me voy a aliar con alguien, me interesa que ese alguien por lo menos que tenga un plan de negocios. ¿Para que ¿Para qué? Para saber si su plan de negocio hace bien con lo mío, porque si tenemos planes totalmente diferentes, nuestra alianza no va a progresar como debería. 12. Para lograr clientes potenciales. Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos muy claro el rumbo y nuestros clientes se dan cuenta que nuestro andar en esa situación de negocio, independientemente a que nos dediquemos, es de una forma clara y objetiva y vas por el camino que a él le guste. Obviamente vamos a captar clientes, a traer buenos empleados. Clave en el momento que tú tienes una buena gestión, cuando tienes bien pensando tu plan de negocio, de alguna forma vienen empleados que se vienen a sumar a este proyecto. ¿Para qué me sirve el plan de negocios? Bueno, 13. Para mantener el enfoque, motivar a mi equipo gerencial. Normalmente cuando vamos empezando cualquier negocio, de repente nos perdemos. Entonces tenemos que refocar el asunto con un business plan. 14. Para autovendernos el proyecto y no desmotivarnos, porque pues y además si conoce que de repente hay personas que inician un negocio y a los 2 y 3 días que ya inició se desmoralizan y se cae y se dicen no cometer un error, no debería de haber metido esto, porque lo hice cuando el negocio puede ser muy bueno, cuando nosotros tenemos un plan, nos brinda ese marco de seguridad y tú dices, bueno, sí, ya lo hice. Y entonces en constante depresión me voy a plan de negocios y lo reviso y a ver qué estoy haciendo mal y a ver qué es lo que planeé, qué es lo que analicé y bueno, pues las revistas, ¿para qué me sirve? Pues el plan de negocios. Hay 3 tipos de plan de negocios. Uno se llama plan y ejecutivo, que es un plan que entra de 0 a 15 páginas. Es algo y ejecutivo, te va a los puntos claves que debes de saber en determinado momento. Y entonces prácticamente es de 1 a 15 páginas. 2. Business plan completo. Aquí estamos considerando que tú vas a ver a un cliente potencial, a una asociación financiera o de crédito, a un inversionista. Y entonces llegas con tu business plan y ejecutivo, porque si le das un business plan completo no lo va a leer. Si a él le interesa, pues, y entonces presentas el business plan completo donde vienen todas las áreas de tu organización. Tercero es un business plan de operaciones. Aquí es como se maneja toda la organización. Los 7 elementos básicos del plan de negocios: 1. Nuestra introducción, lo que viene siendo nuestra portada. 2. Productos y servicios. 3. Plan de operaciones y producción. 4. Y el análisis de mercado. 5. El plan de ventas y marketing. 6. Plan de administración. Y 7. Pues, el plan financiero. En el primer elemento, nuestra introducción, es lo que viene siendo nuestra portada. De entrada debemos tener un nombre, nuestra empresa, cómo se va a llamar. Es importante que tengas muy claro cuál es el giro de tu organización y si de alguna forma puedes ponerle un nombre que vaya acorde a lo que estás trabajando, sería maravilloso. Eso es muy importante porque te comento un nombre positivo y pues te voy a dar lo que es un ejemplo.
Y un restaurante se llama La Mala Hierba. ¿Qué sucedió después? Después cerró. De haber dicho la gente, hierba mala nunca mueres. 3 meses después nadie se acercaba y tuvo que cerrar. Debes poner nombre de la empresa, dirección de negocio, dónde planeas que esté el negocio. Es importante la ubicación, teléfono, email, fax, todos, todos los medios por el cual te puedan contactar. Entran con un business plan para iniciar tu negocio o posiblemente tu negocio ya esté funcionando. Entonces sí tienes que poner toda esta situación, toda la dirección y todos tus datos. ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué existe el negocio? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál se va a redigir tu organización? ¿Cuál es tu visión a 1 año, 5 años, 10 años, 20 años? Y al tener una visión no te considera que las situaciones externas no cambie. Lo más probable que si haya cambios, pero ya te da rumbo y sobre de ese rumbo tú puedes hacer ciertas adecuaciones para llegar hacia donde tú quieres, objetivos y metas. Es que te propongas en tu organización. 2, estructura legal. ¿Cómo va a ser esa estructura legal? ¿Es único dueño? ¿Es una cooperativa? ¿Es una asociación? ¿Cómo está estructurada esta empresa? 3, nombre de los integrantes del negocio. Vaya, los socios. Aquí tendríamos que tener en cuenta quiénes son los socios, quiénes son los empleados, saber cuál es su currículo de cada uno para mostrarlos al banco o la gente que vayas a trabajar en este business plan. ¿Cuál es su currículo de cada uno? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus estudios? Porque si yo soy un inversionista y alguien me trae un negocio que sueña y dice que es maravilloso, ninguno de los que está ahí tiene educación superior, ninguno tiene experiencia. Por supuesto que por la experiencia no voy a entrar en el ramo de lo que están abriendo. 4, definición del negocio. 1, tipo de negocio: es de servicio de comercio, de fabricación, de parte de transporte. ¿Cuál es el tipo de negocio que está llevando? De educación, en fin. ¿Es un nuevo negocio? ¿Es una franquicia? ¿Es un negocio que adquirir por traspaso? ¿Es una expansión? ¿Voy a meter a este inversionista o quiere pedir un crédito? ¿Es para expandir mi negocio, comprar un negocio existente o traspaso? 5, la historia del negocio. Si ya existe, maravilloso. Si no existe, ¿cuál va a ser la historia del negocio? Lo que tú considere. Va a estar ubicado en tu lugar. La intención es, esta tiene que ser una pequeña historia breve y concisa. Tiene que ser muy objetivo. C, menciona las razones por las cuales el negocio debe existir. Falta de negocio familiar, beneficios a la comunidad, lo que te decía, cuál es tu misión, tu visión, ya que le puedes tener arriba muy establecida, más sin embargo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón principal por la cual tú estás abriendo este negocio? Posiblemente te des cuenta que lo que vas a abrir no hay a 1 kilómetro y a la redonda, no hay este tipo de negocio y entonces por eso lo estás proponiendo, por eso la estás abriendo para no y olvidarlo porque lo abrimos. 7, ¿cuáles son los puntos fuertes de negocio que aseguran su éxito? Tenemos que ser objetivos, nuestras fortalezas. Es importante que nosotros podamos analizar en un análisis FODA cuáles son las fortalezas, qué es lo que va a mantener a mí, porque estoy seguro de que ese negocio va a ser rentable y obviamente me va a sacar de cualquier situación en apuro o en aprieto. Es importante tener tu FODA al día.
8. Describe cuáles son los puntos débiles que puede causar el negocio fracase. La realidad sería maravilloso que elaboremos un plan de negocios y no pensar que vamos a tener problemas en eso, sería increíble. Pero y en el mundo de los negocios tienes que estar al día activo y tienes lo que es ese negocio mañana no lo es, y que de alguna forma puede haber circunstancias internas dentro de tu negocio o externas que vengan a minar tu productividad y al final de cuentas pues, acabar con tu negocio. Tienes que visualizarlo, que es en determinado momento te haría que fracasara ese negocio. 9. Tienes que tener un estudio de mercados. Básicamente tener un socio económico de la gente que va dirigida, cuáles son las edades que estas personas tienes que sacar cualitativos y cuantitativos prácticamente de dónde puedes sacar esta información. Si puedes ir a las cámaras de comercio, meterte a internet, en estas en México que son a las secretarías de economía y pedir informe cómo se está moviendo el sector, dónde me estoy moviendo, qué oportunidades de crecimiento tengo en este sector, cuál sería pues, en determinado momento el porcentaje que yo captaría que ya abra mi negocio. En fin, es importante tener un estudio de mercado. 10. Ya que se le llama uso de suelo. Si hay uso de suelo para nosotros es ese lugar debe tener especificado con el plan de negocio si cuenta con uso de suelo para este negocio. Yo sé cuáles son los contratos por 1 año, 5 años, 20 años, en fin. Los seguros, si vas a tener seguro, no te recomiendo que ya asegures tu negocio, algo puede pasar en tu negocio. Tener esta parte muy clara, dicho del dinero, cuánto tiempo retoma mi inversión, porque si yo voy a pedir a un inversionista que invierte y en mi negocio, él tiene que saber cuál es el ciclo en el que va a invertir su dinero. ¿Qué sucede cuando entra un pedido? Cuando entra un pedido tenemos que comprar ciertos materiales. Eso nos lleva 2 días después manufacturarlo. Esos materiales que nos lleva 5 días en lo que es en paquete todo un día más y de ahí lo mandamos al cliente y el cliente lo acepta y veremos nuestra factura que se va a 45 días. Puede decir que yo tengo el retorno de esta inversión. ¿Cuál es el capital inicial? ¿Con cuánto voy a iniciar mi negocio? No podemos iniciar sin nada. Obviamente tú tienes un capital intelectual, pero esto se mueve con dinero. Todas las ideas con dinero funcionan pues, de maravilla. Y entonces, ¿cuál es tu capital inicial? ¿Con cuánto estás iniciando? Lo tienes que plasmar en el plan de negocio. 13. Considera cuánta gente está metida en el seguro social. Y importante porque son gastos que tú tienes lo que estás metiendo a tu plan de negocio. 14. Los impuestos que tú vas a pagar, el tener especificado porque posiblemente y el 15% del IVA, más sin embargo en tu país pueden manejar otro tipo de impuestos. Esos impuestos vienen y afectar pues, el valor de tu producto. ¿Cuáles son los impuestos que te vas a hacer acreedor a tu negocio? 5. La propiedad industrial. Es vital en el momento que vayas a abrir tu negocio, registres la marca, tu marca, porque no es lo mismo decirte televisores Sony a televisores Sony. Son dos cosas diferentes, tienes que registrar tu marca. Eso te identifica, eso te da fuerza, te da poder. Más adelante tienes que registrar tu marca y en determinado momento de algún registro de marca lo tienes que saber de algún patente o de algún producto. Si tienes esa patente es importantísimo. 6.
y elaboración de contratos para servicio. Si en determinado momento vas a ejercer ciertas funciones en tu organización y vas a captar a clientes, ¿cuáles son esos contratos que yo tendría con un convenio para evitar malos entendidos con los clientes? Es importante considerar en nuestro plan de negocio, si voy a ofrecer un servicio, hasta dónde está mi responsabilidad y hasta dónde ya no lo es. Entonces, si tienes que quedar muy claro por qué los negocios ya se hacen así por medio de contratos, ayuda mucho a evitar conflictos. Nota, y en esta situación de interrupción es importante considerar las preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quién. Esta pregunta nos ayuda a hacernos cuestionamientos que nos pueden y ayudar a desmenuzar nuestros business plan. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y a dónde lo vamos a considerar? Hacer una planta en Estados Unidos, me voy a poner un business plan. Voy a hacer un plan en Estados Unidos. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Con quién lo voy a poner? ¿Qué es o cuáles son los productos que voy a manejar? En fin, porque todo lo tengo que poner allá. Tengo que desmenuzar la relación de mi business plan para tener una visión clara. 2. Productos y servicios. A. Que la compañía proveerá de manera técnica y exacta. En esta parte tiene que describir qué es tu negocio. Vamos a considerar una manera exacta que es tu negocio, tener la lista de productos o tu portafolio de productos que vas a trabajar, y entonces describa el servicio o producto que la compañía proveerá de manera técnica y exacta. B. Proporciona una lista de la línea de productos con fotografía de cada uno, porque la gente que esté dentro de mi negocio o colaboradores tienen que saber cómo se llaman nuestros productos, para qué sirven. C. La lista de precios contra la competencia. ¿Cuál es la lista de precios que vamos a manejar y cómo está con relación a la competencia? Tenemos que analizar internamente, externamente a la competencia. D. Volumen de inventarios. ¿Cuál es el volumen que vas a tener? Ahora se está manejando mucho el just in time. El no tener inventario de esta forma no tiene que cubrir tu inventario, lo quitas definitivamente de tu situación contable y que te provee todo tu almacén. Pero bueno, ¿cuál va a ser tu inventario? ¿Cómo lo vas a mover? ¿Cuál va a ser tu inventario a volumen de inventario? Si determinado momento tienes convenio, alianza, o si tus productos van a estar a consignación, eso lo debes de tener muy claro, muy específico. ¿Cuáles productos pueden entrar a conciliación? ¿Cuáles productos son una alianza? ¿Qué me va a ayudar a potencializar mi negocio? ¿Cuáles productos pueden ser o no perecederos? F. ¿Cuáles son tus productos perecederos o no? ¿Cuál es su vigencia? G. Importación o exportación. Me voy a importar estos productos, lo voy a exportar. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cuál es la situación que voy a manejar con mis productos? Depende de una importación de un agente aduanal. H. La logística. ¿Cómo voy a distribuir mis productos? ¿Cómo le voy a hacer? La mayoría de las empresas, ¿cómo lo vas a mover? ¿Cuáles son los canales más adecuados? Plan de operaciones y producción. La dividimos en dos partes. Localización. ¿Cuál es el proceso para utilizar la capacitación del personal? Localización. Debemos tener bien claro las características del negocio. En esta parte ya se va pues al detalle. Está cerca de mi mercado meta o de alguna forma cumple con las expectativas que yo estoy considerando para el crecimiento. ¿Qué es lo que yo estoy procurando? ¿A dónde va a llegar mi negocio? ¿Cuál va a ser su tamaño? ¿Cuál va a ser su costo? ¿Cuál va a ser su zona? Si vamos a remodelar o si vamos a traspaso. Otro punto importante: la cercanía de los mercados.
La cercanía con los proveedores de materia prima, las facilidades de espacios, características que se pudieran necesitar este edificio o considerar el acceso a los clientes, a los vehículos, a veces no los consideramos. Y otro punto importante, el arreglo de nuestra mercancía. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el arreglo de nuestra mercancía? ¿Qué es lo que conlleva este arreglo? Cumplimiento de las leyes estatales, locales, códigos de dicha ley. Si estás cumpliendo o no estás cumpliendo, muchas veces vas a estar con toda la intención de un negocio, pero necesitamos el permiso de bomberos para poder funcionar o necesitamos el permiso de salubridad. ¿Cuáles son los permisos que debemos tener? Precisamente para operar debemos potencializar la unidad de exposición que vamos a considerar para nuestro negocio. Capacitación. Nosotros debemos de tener antes de iniciar un negocio de la disponibilidad de la materia de la mano de obra. Personal de nuevo ingreso. ¿Cuál va a ser la introducción que le vas a dar? Porque muchas veces los tienes que capacitar. Tiene que haber un tiempo razonable de capacitación para que esta gente empiece a producir. Tiene que captar el negocio. Tú ya lo captaste, pero esta gente no acaba de entrar. Tiene que haber una inducción y las vas a decir que cada cosa es importante en el business plan, donde la vas a organizar. Perfil para la contratación. No podemos contratar por contratar. Tenemos que estar perfectamente claro cuál es el perfil de las personas que nosotros queremos contratar, de que la gente que vamos a meter a nuestro negocio, tener a la gente perfectamente calificada y obviamente de estar en el plan de negocio. Definir el puesto y funciones que ya tienes definidos perfectamente. Quiénes de las gentes que va a entrar debe tener cierta escolaridad, cierta edad. Los puedes contratar adentro, cuáles van a ser sus funcionamientos y sus responsabilidades. Tienen que ser muy objetivo. Lo puedes hacer gigante o ejecutivo. La intención es darte el rumbo. El sistema de operación y control de producción. ¿Cómo va a ser la operación de la producción? ¿Cómo lo vas a hacer? Si tu negocio es de manufactura o de transformación, ¿cómo viene toda esa operación y cuáles van a ser los controles que tú vas a llevar para que esto se lleve a cabo? El sistema de operación y control de los inventarios. Generalmente las personas cuando hacen un negocio, el último que piensa es los que tienen que hay en bodega, porque pasa años y nadie va a visitar, nadie entra al almacén. Es un lugar oscuro, desarreglado. Es importante de revisar esta parte de los inventarios, cuál va a ser su operación y sus controles para evitar que te roben o no. El sistema de operación y control de producción. Puede que no tenga su control de todo el inventario. El sistema de operación y control de compras. ¿Cómo lo vas a organizar? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Cómo se hacen las compras? Cuando se tiene que pedir autorización y en determinación momento hasta qué punto de la gente de compra hasta la autorización por comprar y hasta dónde lo vas.